de la palabra. Aleluya. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. No a mí, al Señor, porque Él es bueno. Porque Él ha sido bueno, es bueno y será bueno para siempre. Qué bueno, ¿verdad? Bienvenido a casa, como decía mi hermano Virriel. Es un placer tenerles a todos los que nos visitan, ¿verdad? Esta es, si no tiene donde congregarse, puede hacerle esta su casa, ¿verdad? Por ahí estaba hablando con Pablito, ¿verdad? Pablo me dijo, este es el primer o el año, cumplo un año hoy de estar aquí en Laritur Español. Desde el año pasado. Me dice, llegué allá cuando estaban en el otro edificio. Y yo le dije, gloria a Dios, Pablo, porque sabe que mientras sigamos y siga transcurriendo el tiempo, el Señor va a seguir trayendo almas. Y yo sé que mucha gente nunca a lo mejor experimentaron estar reunidos en el edificio de allá atrás, ¿verdad? Y fue una bendición. Y si usted fue uno de ellos, pues se puede considerar de los OGs, de los primeros, los originales que llegaron, ¿verdad? Cuando el Señor abrió esta gran obra. Y yo le doy muchas gracias al Señor por cada uno de ustedes. Si no llegó allá, llegó aquí y nos estamos gozando de familia como quiera. Así que bienvenidos a casa. Acompáñenme en una oración. Padre Santo y Padre bueno, Señor, gracias por tu presencia. Espíritu Santo, sabemos que estás aquí. Sabemos que tú, Padre amado, eres quien nos habla, Señor, a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú me uses como instrumento tuyo, Señor. Y que yo, Padre, traiga lo que tú tienes para tu pueblo el día de hoy. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias porque todavía tú hablas, Señor, y continuarás hablando. Tu palabra dice que todo el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca no pasará, Señor. Así que gracias, Padre amado, por ella. Y gracias por lo que tú vas a hacer el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy titulé el mensaje. Y siempre algunas veces como pienso las cosas muchas veces, porque como tenemos tanta representación de diferentes culturas, muchas veces yo sé de alguna palabra que nosotros decimos en Puerto Rico y tengo que buscarla en el Google para estar seguro que no voy a traer algo que sea ofensivo, porque esta palabra se oye como un poco extraña. Pero titulé el mensaje, un gozo sin tapujos. Un gozo sin tapujos, ¿verdad? Y coloquialmente hablando, tapujo significa cubrir o no revelar alguna verdad. Es algo que está tapando, cubriendo, escondiendo, aguantando, refrenando. Yo quisiera, ¿verdad?, compartir el día de hoy con nosotros esta predicación bajo el tema un gozo sin tapujos. Una de las cosas, me acuerdo que mi papá siempre le molestaba mucho. Yo no sé cuántos de ustedes recibieron, en Puerto Rico nosotros decimos corrección física, una pela. Se están riendo, los que recibieron se están riendo. Los que nunca recibieron una pela, pues están ahí como que, ay, ¿qué es eso? Ay, padre. Pero por lo menos en mi casa creían en eso, ¿ok? Y una de las cosas, papi nunca nos daba mucha físicamente así, no era lo de él. ¿Por qué? ¿Será porque mami siempre era la que repartía? Y nunca tenía que llegar al próximo nivel. Tú sabes, como el próximo nivel era papi, pues siempre quedaba en el nivel de mami. Ahí. Pero si en algún momento llegaba al nivel de papi, pues entonces había problemas grandes, porque las pelas de papi todavía las recuerdo al día de hoy. Entonces uno te quería mantenerse ahí en el nivel de mamá. Tú sabes, mami está. Las de mami, uno se sana de las de mami, ya al otro día estás bien. Las de papi tomaban una semana o algo así. La cuestión es que me acuerdo que una de las cosas que a papi siempre le molestaba era que le mintiéramos. Él podía tolerar cualquier cosa, él podía decir, y ya nosotros aprendimos la lección, ¿verdad? Porque si nos agarraba en una mentira, la vecina se iba a enterar. Así que fuera lo que fuera la consecuencia, sabíamos que teníamos que decirle la verdad y atenernos a las consecuencias, y eso iba a ser mejor que tratar de decirle una mentira y después que él la descubriera. Y es que la mentira es un método o una forma
donde entonces el ser humano es engañado y en cierto modo te sientes traicionado y se pierde lo que es la confianza. Una de las cosas más valoradas en la vida es la confianza. El poder confiar en alguien, el poder contar con alguien. La realidad es que la mentira lo que hace es destruir eso. El que es dueño de la mentira, el padre de la mentira es el enemigo, es Satanás. Desde el principio, desde la creación, él introdujo la mentira para poder engañar a Adán y a Eva a pecar. Y hoy en día usted y yo estamos pagando las consecuencias todavía. Pero la realidad es que una vez Cristo resucita, porque hemos estado discutiendo esto, ¿verdad? Y cubrimos la muerte y crucifixión y la resurrección del Señor. Y el domingo pasado cubrimos también qué pasa entonces después de la resurrección. ¿Qué es lo que sucede ese momento, ese tiempo como de silencio, ese tiempo de qué vamos a hacer ahora? Y sabemos que la iglesia entonces comienza a crecer una vez Cristo comisiona a sus 12, a los apóstoles. Los apóstoles comienzan a predicar, no era nada tan elaborado, estaban diciendo ellos su testimonio, lo que habían presenciado, lo que habían escuchado del mismo Jesús. Y comienza la iglesia a crecer, no porque estaban asistiendo a seminarios teológicos, sino porque un día vieron a una persona crucificada desangrarse hasta la última gota en la cruz, y 3 días después hubo testimonios de gente que le vieron vivo. Eso vindica o nos asegura o le aseguró a esa gente que las enseñanzas de Cristo y lo que él había declarado acerca de él era cierto. Y comienza la iglesia a crecer, los números comienzan a aumentar, las casas comienzan a llenarse de personas reuniéndose para dar las buenas nuevas de salvación y decirle a la gente: escucha bien, tu vida no termina aquí, sino que hay una resurrección y una vida eterna con Cristo y con Dios si le haces a Él Señor y Salvador de tu vida. Y el mensaje es espectacular, es bastante básico, pero lo que comienza a suceder es que la creencia y la enseñanza de ese tiempo, estaba hablando yo con Mayrín esta semana, que en ese tiempo había mucha gente que era muy pensadora, mucho intelectual. Y a mí me encanta escuchar a la gente intelectual porque me reta y me hace pensar fuera de... Algunas veces encajonamos algunas cosas, algunas ideas y no pensamos más allá de eso. Y algunas veces me encuentran hablando con Hans y es porque Hans es medio intelectual también. Y Hans me reta y me hace pensar mucho más de lo que quizás a lo mejor otra persona me rete, ¿verdad? Hay pastores que no les gusta eso y le huyen a eso. A mí me gusta. ¿Okay? Así que Hans, nunca pare. Siempre vamos a seguir las conversaciones, olvídate. La cuestión es que en ese tiempo había mucho intelectual. ¿Por qué? Porque era la idea griega, ese tiempo de iluminación, el tiempo de lo que se conoce como ese tiempo de la filosofía griega. Y se sentaban intelectuales y comenzaban a discutir diferentes temas. Y en ese tiempo surge lo que se conoce como el gnosticismo, que es las ideas y filosofías griegas entrando y contaminando lo que era lo puro del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo era algo sencillo, pero comienzan las ideas de hombres a entrar en el Evangelio y a contaminarlo y a mezclarlo y tratar de hacer armonía entre las dos cosas. Y una de esas ideas era que lo puro solamente podía ser espiritual. Todo lo que era carnal traía por consigo impurezas. Quiere entonces decir la conclusión lógica de ellos, y una de las personas que más se distinguió en ese tiempo se llamaba Cerinto. En este tiempo estamos hablando más o menos 100 años después de Cristo. Bien reciente, luego de la resurrección del Señor. Y Cerinto comienza a decir: no puede ser que Cristo o que la persona de Jesús fuese un ser humano, porque entonces hubiese sido contaminado
quiere entonces decir que él empieza a enseñar lo que se conoce después como docetismo. Yo sé que estas son palabras bien grandes de domingo, pero les estoy explicando lo que es. Se conoce como docetismo, que es la idea de que Jesús era puramente espiritual, divino, alguien, un ser completamente divino que tenía la imagen de un ser humano. Y esta idea se comienza a propagar en los círculos cristianos y empieza a afectar la mente y la creencia de las personas que habían decidido seguir al Señor. Y es en ese momento donde el apóstol Juan, ya entrado en edad, decide, hace falta escribir algo para contrarrestar estas enseñanzas equívocas, porque van a llevar a la gente a tener una idea incorrecta de lo que es la persona de Jesucristo. Y comienza Juan y escribe su evangelio. Por eso el evangelio de Juan, si usted lee el evangelio según Juan, está escrito de una manera diferente. Juan nos saluda. Muchas veces él escribe el evangelio, después escribe 3 cartas que se conoce como primera, segunda y tercera de Juan, y luego concluye escribiendo también un libro que es el que encontramos al final de nuestra Biblia, que es el libro de Apocalipsis, Revelación. Todos escritos por la misma persona, Juan. Y cada vez que él escribe, escribe de una manera única, pero escribe con un propósito similar, excepto por su último libro. ¿Cuál es ese propósito? El propósito de Juan al escribir su evangelio y las 3 cartas es corregir la falsa enseñanza que se está trayendo acerca precisamente de eso mismo, de que Jesús no era un ser humano, sino que era completamente divino. La implicación era grave. Si Cristo no era ser humano, ¿cómo quiere decir que no murió en la cruz, sino que fingió morir en la cruz? La implicación es completamente importante y relevante para ese tiempo y para este también. Cristo, me dice la palabra, tenía que morir y murió en la cruz. Dios aceptaba sangre, un sacrificio real desde el comienzo para poder perdonar pecados. El que instituyó primero era el sistema en el tabernáculo, donde tenía el sumo sacerdote que sacrificar animales. Esos animales o esos sacrificios eran reales. El animal tenía que morir para Dios entonces dar un perdón temporero a su pueblo. Hasta que Cristo llega, alguien tenía que pagar el precio. Y para pagar el precio del pecado tuyo y del mío, tenía algo que morir. Porque la Biblia me dice a mí que la paga del pecado es muerte. No es una muerte fingida, es muerte. Por lo tanto, cuando Dios envía a su Hijo, tiene que ser de una manera que Él pueda morir, para que tú y yo podamos recibir perdón de pecados hoy. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Estamos aprendiendo, esto es enseñanza ahora. Pero la realidad es que comienza Juan a escribir esto porque la enseñanza del docetismo había empezado a regarse por la iglesia y las vidas estaban siendo afectadas. Hay algo que Juan aprendió caminando con Cristo, y es que Jesús le daba importancia al bienestar del ser humano. Jesús le amaba al ser humano y lo demostró una y otra vez. Muchas veces vemos o escuchamos de cuando Cristo vira las mesas en el templo. Sabe que cuando Él hace ese acto de coraje y vira las mesas en el templo de los mercaderes, no tenía que ver solamente por el hecho de que ellos estaban haciendo algo que no debían hacer en el templo. Lo que ellos estaban haciendo era aprovecharse del ciudadano común como tú y yo, donde le hacían un trueque o le hacían un engaño para poder aprovecharse de ellos y quitarle dinero. Y Cristo dice: aquí no hay lugar para ladrones, en la casa de mi Padre no. Y es porque el Señor siempre le daba prioridad a la persona. Me acuerdo que hay un cuento o una historia en la palabra, en el evangelio, donde
este padre le trae su hijo al Señor y le dice: mi hijo está poseído y nadie puede hacer nada por él. Y antes de Jesús lidiar con el hijo, lidia con la salud emocional del padre. Porque para el Señor tú eres prioridad. Yo soy prioridad. Así que si estás el día de hoy aquí, te tengo noticias. Tú eres prioridad para Dios. Él te ve, Él te ama, Él te llama, Él te escucha y Él te quiere restaurar. De Juan, fíjate, una cosa que yo conozco del apóstol Juan es que por mucho tiempo le han dado una imagen de algo que no es él. Los pintores, especialmente en el tiempo del Renacimiento, lo dibujaban o lo pintaban de una manera como débil, una manera. Póngame eso aquí estas son las clases de pintura que hacían de Juan. Les van a ver ahí unas pinturas de cómo ellos veían la imagen de Juan. Era algo que era como débil, como afeminado. E incluso se creía que Juan que era el único discípulo que no tenía barba. Parece que estamos teniendo problemas allá técnicos, pero no se preocupen que ya mismo lo ponen. Cuando les escribe, pero cuando vemos las cartas de Juan, nos damos cuenta que Juan no era una persona débil. No era una persona que iba con el flow de la gente. No era una persona que comprometía lo que era la verdad. Era una persona que hablaba sin tapujos. Mira, esta era la clase de pintura que nosotros encontramos del apóstol Juan. Se ve como afeminado y todo, ¿verdad? Mire, escuche. Juan no era una persona débil. Inclusive le voy a decir más. Cuando Juan era joven, antes de que Cristo le llamara, lo conocían como uno de los hermanos del trueno. Juan decía lo que tenía que decir, pero aprendió a través de los años a incluir gracia dentro de la verdad. Aprendió con su maestro a que debía predicar y enseñar con gracia y con verdad. Con gracia y sin comprometer la verdad. Y cuando vemos los escritos de él en los evangelios y en sus cartas, es precisamente eso lo que encontramos. Y ahora le voy a pedir, ¿verdad? Si usted tiene su Biblia, si no la tiene, no se preocupe, va a estar en la pantalla, que miremos la primera carta de Juan, no el evangelio. Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer ahí los versículos del 18 al 23. Esta es la clase de escritura que encontramos de Juan. Dice Juan en su carta, verso 18: queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Y mira lo que dice ahora: todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Algo interesante es que Cristo mismo se llama la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él está diciendo, ustedes conocen acerca de Cristo. Ustedes conocen quién es Él. Y la mentira y Jesús no mezclan. Y le dice, verso 22, ¿quién es el mentiroso? Es el que niega que Jesús es el Cristo. Escuche bien, tal persona es el anticristo, la que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiese al Hijo también tiene al Padre. Algo bien interesante que ver en este escrito es que Juan está haciendo una distinción bien específica acerca de quién es anticristo. ¿Qué significa anticristo? La palabra lo dice, anti es una preposición que quiere decir en contra de.
Y Cristo obviamente es Cristo, Jesús. So, aquel que está en contra de Cristo es anticristo. Entonces quiere decir que Juan está diciendo todo aquel, mira, ahí lo dice, no lo digo yo. Le dice, el que niega que Jesús es el Cristo, tal persona es anticristo. Y me preguntaba yo y me ponía a pensar hoy, y estaba hablando con Mayrín esta semana, inclusive hasta mi hijo dijo algo que me acordó esto también. Es que ¿cuántas iglesias existen hoy aquí en Estados Unidos? Si usted, mire, yo lo que tengo es que manejar de Taberna donde yo vivo, en James City, y de camino de allá para llegar aquí, hay tantas iglesias por las que yo le paso por el lado. Y me pregunto yo, ¿serán estas iglesias necesarias porque se estaba predicando algo o se estaba predicando en contra de Cristo? ¿O existirán estas iglesias solamente porque hay alguna diferencia de interpretación de algo que no es ni siquiera relevante con el evangelio de Jesús? Juan fue bien específico, dijo, si tú estás en contra de Cristo, eres anticristo. Quiere decir que la enseñanza que estás trayendo no va a favor de la verdad y no se alinea con ella. Y Juan se levanta en una campaña para desmentir lo que estaba negando la naturaleza de Cristo. Era tan importante entender eso. ¿Quién es Jesús? Para Juan era importantísimo que la gente entendiera quién es Jesús, por qué vino, por qué vive y qué es su rol y su función hoy día. Eso no se podía comprometer. Y eso no se puede comprometer hoy. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué vino? ¿Y cuál es su rol y su función hoy en día? Esa es la verdad. Continúa Juan, el capítulo 4 de su primera carta, primera de Juan 4, 1 al 3, y dice, queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene y efectivamente ya está en el mundo. Lo que Juan está diciendo de que es divino, no hay pregunta. Algunos se preguntan de su naturaleza humana y está diciendo, aquellos que se están preguntando de su naturaleza humana, escucha bien, estás errado, eres anticristo. Wow. Juan lo está diciendo sin tapujos. Me gusta esa palabra, por eso la sigo diciendo. Hace tiempo no la había dicho. Y pudiéramos sorprendernos hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos creciendo en una sociedad inclusivista. En una sociedad donde tu verdad puede estar bien y la mía también. Donde tú puedes tener una verdad diferente a la mía. Y debemos convivir bien, debemos entendernos, debemos soportarnos, incluso debemos tolerarnos y debemos aceptar que tu verdad puede ser verdad y la mía también puede ser verdad. Pero el problema de eso es que hace la verdad entonces subyugada a la conciencia humana y dependiente de tu conciencia y de la mía. Estamos comprometiendo la verdad. Y yo no le estoy diciendo que yo tengo la verdad. Yo le estoy diciendo que la palabra del Señor es la verdad. Y Juan escribió el cuarto evangelio para mostrar históricamente que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre. Décadas más tarde escribe esas cartas. Primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, que son precisamente un sermón para desarrollar ese pensamiento. Pero una cosa que me encanta mucho de Juan es que, como les dije, había aprendido a incorporar la gracia en su verdad. Y creo que muchas veces nosotros fallamos en eso. Hay veces que nosotros corregimos a nuestros hijos de una manera que no da paso a demostrar el amor en la corrección.
Y creo que cuando nosotros corregimos a nuestros hijos es importante que ellos entiendan en todo momento que la corrección viene porque le amamos. Es lo que yo le diría un amor firme, un amor que no se compromete. Y cuando Juan escribió esa carta, esa primera carta en primera de Juan, ya tenía unos 80, 90 años. Ya era una persona anciana, una persona ya entrada en edad, ¿verdad? Yo quisiera poder llegar a los 80 y los 90 y tener la lucidez que tenía Juan para escribir estas cartas. Yo estoy hoy en día que se me olvida lo que me dijeron hace una hora. Así que Dios me ayude. Pero como les estaba diciendo, Juan en su juventud no era así. Juan era una persona que si tenía que decir la verdad, la decía. No importaba lo que pensara, no importaba cuánta gente iba a herir, no importaba cómo tú lo ibas a coger. Pero Juan había llegado a una edad donde entendía que para que una persona también sea receptiva, tiene que entender que el mensaje va cargado de amor, va llevado y transportado para tu beneficio, no para condenación. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender de Juan. Aprender primeramente de Cristo, que nos dice, Juan mismo nos dice que estaba lleno de gracia y amor. Pero el camino de Juan es el amor firme, ese amor que no puede comprometer la verdad. Amar la verdad es el verdadero amor. El mentirle a tu cónyuge para ayudarla o no herirla no es amor verdadero. El mentirle a tus hijos para ayudarlos y desarrollarlos no es amor verdadero. El mentirte a ti mismo para ignorar cosas que quieres ignorar de tu persona y de tu pasado no es amarte a ti mismo. Amar la verdad es el verdadero amor. Y hay veces que la verdad duele. Es la realidad. Trae convicción y trae muchas veces análisis, autoanálisis. Yo no me puedo mentir a mí. Tengo que saber cómo ser sincero conmigo mismo. Mire, el apóstol Pablo advirtió mucho tiempo antes también lo que Juan nos escribe en su carta, de gente que vendrían a empañar el evangelio. ¿Sabe el peligro de eso? Bueno, le voy a leer esto. Hechos 20, 29 al 30. Está escribiendo Lucas acerca de Pablo y dice: sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Ahora bien, los lobos, le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Los lobos se visten de lobos o se visten de ovejas? ¿Quién es realmente Jesús? ¿Quién es un verdadero creyente? ¿Y cómo deben vivir los creyentes? Son preguntas reales, son preguntas que nos tenemos que hacer aún el día de hoy. La respuesta de Juan, mientras esa profecía se cumplía en sí, fue centrarse en la esencia del verdadero cristianismo, centrado en la persona de Jesucristo, lo que debemos hacer para ser salvos por Él y la diferencia que debe mostrar en nuestras vidas si decimos que cristianos. El ser cristiano trae con él un modo de vida, un cambio de actitud, un cambio de personalidad. Es algo que el verdadero cristianismo trae con él. Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero la diferencia debe ser demostrada. Mire, el evangelio desde el comienzo ha sido atacado por el enemigo para tratar de que tú y yo no podamos ser salvos. La pureza del evangelio y la simplicidad de él, escúcheme bien, porque el evangelio de Jesucristo es sencillo, es simple, pero difícil. No es fácil vivir como Jesús. No es fácil amar como Jesús amó. No es fácil. Pero lo bueno de esto es
que Él conoce tu debilidad y Él conoce la mía. Él sabe que tú vas a fallar y Él sabe que yo voy a fallar. Pero Él espera de nosotros que nosotros tratemos, que pongamos de nuestra parte para poder entonces guardar la sencillez del evangelio, la simplicidad del evangelio, que es la que toca las vidas. Escuche bien, la iglesia estaba creciendo en ese tiempo, no porque todo el mundo se había graduado de un seminario. Escuche bien, y yo me gradué de un seminario, pero eso no era lo que hacía que la gente llegara. Lo que hacía que la gente llegara y se unieran a la iglesia de Jesucristo era un amor genuino que nunca habían visto jamás. Era la esperanza y la enseñanza de entender que no importaba su pasado, que no importaba de dónde vinieran, había un Cristo de la gloria que estaba dispuesto a recibirle, a limpiarle, a redimirle y a darle una identidad nueva en Él. Eso debe ser el centro de la iglesia el día de hoy. Eso debe ser el mensaje. Ojalá no lleguen aquí y se llene esto de drogadictos, de adictos, de toda la gente que está siendo rechazada por la sociedad. Jesús les dice: aquí tienes un hogar. Ven a mí, aleluya, todo el que esté cargado y cansado, y yo le haré descansar. Él es el que limpia, restaura, renueva, transforma. Él es mi Señor y Salvador Jesús. Esas enseñanzas que roban el evangelio, les roban al evangelio el poder y la gracia salvadora de Jesús. Nosotros estamos llamados a velar los unos por los otros. Gálatas 2:21, Pablo escribe en esta carta y dice: no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Lo que Pablo está diciendo es: ahora yo sigo a la persona de Jesús, un nuevo pacto. No tengo que guardar el sábado. Escúcheme bien, Dios le había dado leyes a su pueblo que eran importantes para ese tiempo, pero que Cristo ahora dice: ahora ustedes viven bajo un nuevo pacto, un nuevo testamento. ¿Usted sabe cuándo un testamento entra en vigencia? Cuando alguien muere. Hay gente que dice: pero Jesús le dijo a los fariseos que tenían que seguir la ley. Claro que sí, porque los fariseos estaban viviendo bajo el viejo pacto, el viejo testamento. El nuevo testamento da comienzo. ¿Sabe lo que le da comienzo? La muerte de Cristo en la cruz del Calvario. De ahí en adelante usted y yo somos herederos de un testimonio, de un testamento, nuevo en Él. Abramos todos nuestros corazones al amor transformador de Cristo, que tiene el poder de renovar y darle forma nueva a nuestras vidas de una manera profunda, para así poder salir a cambiar el mundo por Él, de la misma manera en que esos primeros lectores y seguidores fueron desafiados, no importando lo que dijera el mundo. ¿Qué quiere decir eso? No importando lo que dijera el mundo. No es que le ignoremos, no es que vivamos aparte. La iglesia no está llamada a existir en una burbuja. La iglesia está llamada a ir por el mundo. Eso es lo que nos dijo Cristo: ir por el mundo y predicar el evangelio. Pero que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. Y Juan traza unos contrastes absolutos en sus escritos. Juan no es inclusivo, así como Cristo no lo fue. Juan traza, por ejemplo, Juan distingue entre la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira, hijos de Dios o hijos de Satanás, Cristo y el anticristo, amor al Padre o amor al mundo. Todo esto, mire, cielo o infierno, son contrastes, polos opuestos que Juan expone en sus cartas. Porque la realidad es que existe una verdad, y no es la tuya y no es la mía, es la de Dios. Jesús es real. Él nos conduce a la vida real.
cuando Él es el que es predicado. Y todos los que lo conocen reciben una alegría transformadora real en sus vidas. Mire, yo sé que esto quizás para algunos se oye bien básico, bien sencillo, pero estoy trayendo esto porque nosotros vivimos hoy en día en una sociedad que está enseñándonos cosas que están diluyendo el poder del evangelio de Jesús, y no podemos como iglesia adaptarnos a esas enseñanzas, sino que tenemos que alinearnos con la palabra de Dios. Si usted llegó aquí el jueves al estudio, qué bueno, Dios me lo bendiga. Yo sé que nos gozamos juntos en el estudio. Si se lo perdió, no se preocupe, que este próximo jueves vamos a estar nuevamente. Pero lo que le quiero decir es esto: nosotros tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Si no profundizamos en la palabra de Dios, vamos a estar muy superficiales en esta vida y nuestras raíces no van a estar profundas y no nos vamos a poder agarrar en el momento que lleguen enseñanzas tratando de disuadirnos y de llevarnos por un camino que no es el que Cristo y el Señor tiene para nosotros, y vamos a dudar. Juan escribe en esa primera carta, primera de Juan, capítulo 1. Todo esto fue la introducción, ahora viene el texto de verdad. Juan introduce su carta no con una salutación, no con un saludo. Juan introduce su carta parecido a cómo él introduce el evangelio de Juan, y parecido o llevando la misma línea de cómo la Biblia abre en Génesis 1. Y Juan en su primera carta dice, primera de Juan capítulo 1 versos del 1 al 4, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciaremos respecto al verbo que da vida. Él está hablando de Jesús y está diciendo, yo le vi, le toqué, comí con él, lo vi con mis ojos, nadie me lo contó, y ahora se los quiero anunciar a ti y a mí. Esta vida, verso 2, esta vida se manifestó. ¿Qué quiere decir eso? Se escogió demostrarse, escogió que ellos le pudieran ver. Nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Yo podría estar aquí hablando de estos versículos por lo menos una hora. Pero lo que quiero que sepamos y saquemos de aquí es que Juan está diciendo este verbo. ¿Qué es el verbo? Cuando él comienza su evangelio dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el griego es logos. Lo que él está diciendo es, esto es acción. Esta persona determina esta entidad, lo que es, determina lo que es la verdad hablada de Dios. Cristo, que existió en el principio, que fue como Dios creó. Por eso es que la palabra en el Génesis me dice que Él habló todo y decía a Dios que sea la luz, y fue la luz. Lo que Él decía era creado. Eso que era Cristo en el principio quiere decir que era eterno. Esto es importante. Quiere decir que era eterno. Quiere decir que no es un hombre solamente. Es algo eterno. Esto que era eterno ha decidido vestirse de hombre y habitar con nosotros, y nosotros le vimos, le escuchamos, lo tocamos, caminamos con él, y ahora te estoy diciendo a ti y a mí que es real. Dice el verso 3. Esto es importante porque lo que nos está diciendo es que esto no es inventado, esto no es ficción, esto es real. Yo creo que muchos de nosotros hemos asistido tanto tiempo a la iglesia que puede ser que nos estemos, como yo le digo muchas veces, en cruise control. Y vamos a la iglesia porque eso sencillamente es lo que a lo mejor mi papá espera que yo haga. O quizás esto es lo correcto de hacer. Pero lo que yo quiero que tú y yo entendamos el día de hoy es que lo que nosotros estamos haciendo aquí no es basado en un cuento de camino. Es basado en la verdad. Es realidad, no es ficción. Y lo estoy escuchando, lo estamos escuchando de gente que caminaron con él. Creo que muchas veces vemos la Biblia y no entendemos
que estos son escritos, cartas de gente que existieron en realidad, que vivieron en el primer siglo, que dijeron, tengo que sentarme a escribir. Mire, yo estaba viendo el programa de Chosen, es una serie que hay. Yo no estoy diciéndole que la vea. Yo la empecé a ver y es bien buena para tener una idea de lo que pasó. Hay muchas cosas que como que le añadieron y qué sé yo qué. Pero la realidad es que hay un episodio, en el primer episodio de la segunda temporada. Fue un episodio que me impactó mucho porque fue ver, ellos presentan a Juan sentado y está entreteniendo la idea de cómo comenzar su evangelio. Y está mirando y dice, yo podría empezar en el momento en que le conocí, pero él va mucho más antes que eso. Yo podría hablar quizás de cuando Dios decidió revelarse a Abraham, pero él va mucho más antes que eso. Y llega a un punto que dice, él estaba en el principio. Él estaba ahí. Y se sienta y comienza a escribir en el principio. Y en lugar de decir, creó Dios los cielos a la tierra, dice, en el principio era el verbo. Hay un paralelo increíble entre Génesis 1 y el Evangelio de Juan, ese primer capítulo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. En otras palabras, Cristo estaba con él y era él. El lenguaje y ese paralelismo no es coincidencia. Juan conocía y entendía que aquel con quien él había caminado, que aquel con quien él había comido, que aquel quien él había visto morir en una cruz, que aquel quien él había escuchado decirle, Juan, por favor, encárgate de mi mamá. Toma cuidado de ella. Esa persona, ese Cristo de la gloria que luego al tercer día puede ver resucitado y vivo. Ese Juan entiende, su comienzo no fue hace 30 años atrás o 33 años atrás. Él existía en el principio y siempre ha existido. Jesús es la verdad para todos, por lo que todos necesitan saber que Él es el Señor. ¿Sabe? Esta verdad tiene que ser compartida. ¿Y qué hace la iglesia? Compartiendo esta verdad. Tenemos que compartirla. Por eso es que él escribe ese verso 3 en ese primera de Juan ahí, capítulo 1, donde dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído. ¿Por qué, Juan? ¿Para qué sirve, Juan? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. O sea, que esa verdad desarrolla una clase de relación horizontal. Esta verdad no es para mí. Esta verdad no es para Virriel nada más. Esta verdad no es para Mayrín. Esta verdad es para todos. Por eso es que él dice, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. O sea, nosotros caminamos con él. Le vimos, le escuchamos, estuvimos ahí. Pero esta verdad tengo que compartirla contigo y conmigo. Y dice, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, ahí hay una relación vertical. Mi relación vertical con Dios determina mi relación horizontal con los hombres. Voy a decir eso nuevamente. Mi relación vertical con Dios determina mi relación vertical o horizontal con los hombres. ¿Cómo es mi testimonio delante de los hombres? Es tan grande como sea mi relación vertical con Dios. ¿Cómo afecto a aquellos que me rodean? De una manera positiva y les atraigo al Cristo de la gloria. Es de la manera que yo desarrollo mi relación vertical con Dios. Mire, ya estoy terminando. Todo esto, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve saber que Juan estaba tratando de asegurarse de que el hombre
no estaba siendo robado de la simpleza, el poder del evangelio. ¿Para qué me sirve? Me sirve porque una vez yo entienda la verdad de Dios, mi vida va a ser cambiada de una manera increíble. ¿Y qué va a producir? Gozo, alegría. Usted sabe una cosa que es importante aquí. Yo creo que a nadie aquí le molestaría ser más gozoso. Levante la mano si a usted le gustaría ser menos alegre. Wow, nadie. Gozo y la alegría es más o menos lo mismo. Es algo tenemos que entender algo. La diferencia que Jesús hace en nuestra vida. Y esta es una evidencia de la verdadera fe, ¿ok? Que vemos en las cartas de Juan. Y es que estamos llenos de gozo. La diferencia que Cristo puede hacer en ti es la llenura y el gozo que Dios te puede dar. Gozo, pase lo que pase. Gozo, incluso cuando es difícil, cuando somos perseguidos por lo que creemos. Gozo que lo cambia todo, aunque no todo cambie. Voy a decir eso de nuevo. Un gozo que lo cambia todo, aunque no todo cambie. Porque hay circunstancias que llegan a nuestra vida, seamos sinceros, donde pareciera que debemos estar derrotados, donde pareciera que ya el camino se acabó, donde la tristeza puede llegar y llegar a nuestro corazón y llegar a nuestra mente. Pero lo que Dios quiere hacer con nosotros es que aún en medio de esa situación nosotros podamos encontrar gozo en la verdad que es Él. Es difícil muchas veces, pero ese gozo puede cambiar tus circunstancias. Ese gozo puede cambiar la manera en que tú ves la circunstancia. Ese gozo puede cambiar la manera en que tú ves tu matrimonio. Ese gozo puede cambiar la manera en que tú ves la situación con tus hijos. Ese gozo puede cambiar, escucha bien, un gozo en el alma del ser humano y en el corazón de nuestras vidas. Puede darnos la motivación y la energía y la fuerza para seguir adelante, aun cuando las condiciones alrededor de nosotros son caóticas. Por eso es que Juan escribe en ese verso 4 y le dice por qué le está diciendo esto. Le dice: les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Quiere decir que yo puedo tener un gozo a medias. Implica que yo puedo tener un gozo parcial o temporero. Y lo que Juan está diciendo es, una vez nosotros entendamos el evangelio de Jesucristo, nuestro gozo está completo. ¿Y por qué? Porque cuando viene la situación y cuando viene el caos alrededor de nuestra vida, nosotros podemos estar seguros que el Dios a quien yo le sirvo no se va a ir corriendo. Él está aquí conmigo y Él va a asegurarse de que yo no fallezca en mi situación. Aleluya. De que aunque pierda una batalla, la guerra ya ha sido ganada. Aleluya. De que aunque puede ser que otros me digan, ya la cosa no va a cambiar, yo puedo pararme en la verdad que es Cristo y decir: yo sé que mi Redentor vive y que hasta aquí Él me ha traído, y si me ha traído aquí no me ha de desechar. Aleluya. Él va a asegurarse que aunque yo caiga, Él me ha de levantar. Aleluya. Porque yo no estoy agarrado de su mano, Él está agarrado de la mía. Aleluya. Y cuando mis fuerzas fallan y cuando mi mano se abre, Él está ahí sosteniéndome firme. Aleluya. Y no me ha de dejar. Regocíjense en el Señor. Y le voy a sugerir, pongámonos de pie. Le voy a sugerir que esta noche, si puede, ¿verdad? Esta noche escriba algunas razones que causan regocijo en sus vidas. Muchas veces nos enfocamos tanto en lo negativo y en las cosas que nos suceden y las crisis que nos están pasando. Hermano, ore por mí por esto. Hermana, ore por mí por esto. Ya no puedo más. Escuche bien, yo entiendo que hay situaciones en nuestra vida que son difíciles, pero lo que les estoy sugiriendo es que a pesar de, celebremos también las cosas que Dios ha hecho por ti y por mí.
¿Qué tú tienes en tu vida que deben ser motivo de regocijo? Yo hice una lista. Mi lista dice, número 1, mis pecados son perdonados, ahora y para siempre. ¿Qué motivo de regocijo? Número 2, conozco a Dios. Él es mi Padre Celestial. No importa cómo fue tu padre carnal. No importa las experiencias que tuviste, hayan sido buenas o malas. Tú tienes un Padre Celestial que te ama y que todo lo puede y que quiere lo mejor para ti. Es motivo de regocijo. Número 3, puedo orar sabiendo que Él me escucha. Yo no hago esto ceremonialmente. Yo no le oro al Señor para cumplir con un requisito. Yo le oro al Señor porque yo estoy seguro que Él me está escuchando cuando yo le oro. Número 4, tengo la palabra de Dios para guiarme. Qué bueno es tener un marco de referencia. No caminar por esta vida preguntándome si estaré haciendo su voluntad o no. Yo tengo un marco de referencia. Sé lo que a Él le agrada, sé lo que no le agrada. Sé lo que Él puede hacer en mi vida. Número 5, tengo una esposa que me ama y una familia espectacular. Son cositas que quizás no nos enfocamos en esas cosas. Soy parte de una increíble y amorosa familia eclesiástica de la iglesia. Yo soy pastor, pero primero que nada, soy hermano de usted en la fe. Y yo tengo un ministerio, al igual que muchos de ustedes tienen su ministerio. Y cuando yo camino por esa puerta de ahí, y Francisco y Marilyn están aguantando el sign, el letrero diciendo es domingo, una sonrisa y todo eso, yo paso por ahí y digo, qué bueno que ellos están ahí. Gloria a Dios por ellos. Y yo no sé si ellos realizarán la diferencia que hacen, pero el Señor lo ve. Nosotros tenemos a Héctor y a Pam que vinieron de Miami porque sintieron un llamado para venir aquí a esta iglesia. Que se nos está llenando de gente de Miami, porque tenemos también a Jessica y a Willy que también vinieron de Miami. Willy, el americano que sabe español, increíble. Yo lo amo, este hombre, esto es cosa increíble. Número 7, el Espíritu Santo me guía. Yo sé que Él está conmigo. Número 8, hoy en día gozo de buena salud. Eso puede cambiar después, pero gracias al Señor hoy gozo de buena salud. Me tengo que regocijar, son cosas buenas que tengo en mi vida. Número 9, personas, yo sé que hay personas que oran por mí. Me consta. Y yo quiero que usted sepa que nosotros oramos por usted. Se puede añadir en su lista, por lo menos esa la puede añadir, ¿sabe? Pero haga una listita de motivos por los cuales usted se debe regocijar. Esa va a ser mi oración por todos ustedes. Es lo que escribió Juan en su tercera carta. Tercera carta de Juan en el capítulo 4, en el versículo 4. Dice, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Eso es lo que yo le pido al Señor, que nosotros podamos caminar en su verdad. Que Él nos guarde, nos cuide y nos dé raíces profundas para poder conocerle bien. Y que cuando la tormenta llegue a tu vida, puedas decir, yo sé que yo le sirvo a un Dios que está por encima de la tormenta. Yo sé que yo le sirvo a un Dios que es el Dios de la tormenta.
Así que vamos a hacer una oración y vamos a celebrar hoy la Santa Cena del Señor. Y la Cena del Señor es precisamente eso. Si usted es miembro de alguna iglesia, bautizado, le pido, ¿verdad?, que se una a nosotros en esta celebración, la Cena del Señor. Es algo que hacemos como recordatorio y en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que participemos de la cena. Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Y por eso la iglesia hace esto. Así que si usted de nuevo es cristiano, es bautizado, es parte de la familia del Señor, no tiene que ser miembro de esta iglesia, después que sea miembro de la iglesia de Cristo. Únase en esta celebración con nosotros, la Cena del Señor. Pablo, escribiéndole a la iglesia en 1 Corintios, les dice: iglesia, hagan esto, porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado, diciendo que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. A mi copita le falta el pan. Virriel, tú me diste una incompleta. Este no está como el gozo. El gozo es pleno, completo. Se tomó pan y lo partió y dijo: comed el pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que esto se convierte en pan. No se convierte en el cuerpo de Jesús. Lo que quiere decir es que este es el elemento que Él usó para que cuando tú y yo participemos de Él, nos acordemos de cómo Él entregó su cuerpo por ti y por mí. Y dice: comed, este es mi cuerpo, hacer esto en memoria de mí. Participemos del pan en memoria de Jesús. Aleluya, gracias Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué es pacto? Testimonio. ¿Se acuerda que le dije cuándo comienza un testimonio? Un testamento, perdón, no es testimonio. Testamento, ¿cuándo te comienza un testamento? Después de haber muerto. Por eso es que Él dice: este es el nuevo testamento en mi sangre, basado en mi sacrificio. Participar de la copa en memoria de Cristo. Aleluya. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciar hasta que Él venga. Esas son las buenas noticias. Yo siempre digo, la cena del Señor es una celebración. ¿Por qué es una celebración? Porque tú y yo sabemos el final de la historia. Y caminamos y operamos el día de hoy en ese propósito, conociendo el final de la historia. O sea, cuando tú y yo participamos del pan y de la copa en memoria de Él, sí nos acordamos de su muerte, de su pasión, pero nos acordamos que al tercer día se levantó de entre los muertos, derrotando así la muerte por ti y para mí, para que hoy nosotros podamos caminar en seguridad de vida, conociendo y entendiendo que no estamos solos. Y que no importa cómo pases esta vida, tu vida no termina aquí, aleluya. Estamos solamente de pasada. Si tú has aceptado al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, cree entonces que este no es el final. Escribe Pablo a Romanos: si confesares con tu boca que Él es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. That's it. Esa es la verdad. Es la razón por la cual vivimos. Es glorioso. El evangelio de Jesús es glorioso. Es sencillo, difícil de seguir, pero con una tremenda recompensa. No hay razón por la cual tú no quieras entregarle tu vida al Señor.
Él te amó suficiente como para entregar su vida por ti. Así que si no le conoces o no le has entregado tu corazón al Señor, te invito a que pases al frente y nosotros oraremos contigo, celebraremos contigo. Si hoy quieres tomar ese paso de decir, ¿sabes qué? Yo no sé, todavía no sé cómo va a ser esto, pero yo quiero confiar en ese Dios que para el cual yo soy ahora mismo su prioridad. Nosotros existimos por ti. Si tú no le has dado tu vida al Señor, esta iglesia existe por ti. No importa tu pasado, no importa de dónde vengas, no importa lo que te hayan hecho, esta iglesia existe por ti. Porque Cristo dijo, eres muy importante para mí y yo edificaré mi iglesia, aleluya. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquellos ataques y mentiras del enemigo, aquellos ataques y mentiras de Satanás, aleluya, no prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos, no porque seamos mejor que otras iglesias, no, es una iglesia, la iglesia de Jesús, aleluya. Y Él quiere rescatarte, Él quiere salvarte, Él quiere redimirte, sin importar de dónde llegues ni por qué hayas venido, no importa. Hoy es día de salvación para ti. No te vayas sin entregarle al Señor tu vida si lo tienes que hacer. Y si necesitas la oración por otra cosa, también pasa al frente y oraremos contigo y por ti. Que Dios te guarde.